Estás muriendo. Tu cuerpo ya no responde. La habitación se difumina. Hay voces alrededor tuyo, pero suenan cada vez más lejanas, como si estuvieras hundiéndote bajo el agua. Y entonces ocurre, te separas. Tu conciencia se desprende del cuerpo, y de pronto lo ves ahí abajo, inmóvil, ajeno. Ya no eres eso. Y ahí está. El túnel. Una luz cálida al final. Voces familiares te llaman. Sientes una atracción irresistible, como volver a casa después de un viaje larguísimo. Toda tu vida escuchaste sobre esto. Las experiencias cercanas a la muerte, los testimonios, las religiones, todos dicen lo mismo. Ve hacia la luz. Es el final del sufrimiento. Es la paz. Es lo que viene después. Pero hay textos. Textos muy antiguos. Anteriores a la Biblia tal como la conocemos. Censurados por la Iglesia durante 1700 años. Enterrados en el desierto de Egipto y redescubiertos apenas en 1945. Y esos textos dicen algo completamente distinto. No te dicen que vayas hacia la luz. Te advierten sobre ella. Estos son los manuscritos gnósticos. Y según ellos, el túnel de luz no es lo que parece. Es una trampa. Una trampa tan antigua como la humanidad misma, diseñada para capturar tu chispa y devolverla al ciclo, una y otra vez. Pero antes de entender la advertencia, necesitamos ver cómo funciona la trampa. Los gnósticos hablaban de algo llamado el velo. No un velo literal, sino una barrera perceptual. Una cortina de ilusión que separa el mundo material del pleroma, que es la plenitud divina, el origen real de tu chispa. Este velo no está hecho de materia. Está hecho de engaño, y según el texto sobre el origen del mundo, encontrado en Nag Hammadi, los arcontes lo crearon con un propósito específico: hacer que lo falso parezca verdadero y lo verdadero parezca inexistente. El túnel de luz no es un camino neutral, es una manifestación sensorial del velo. Es la forma en que tu percepción, todavía atada a patrones humanos, interpreta esa barrera. Cuando tu chispa se separa del cuerpo, todavía funciona con los mismos sistemas de reconocimiento que usaba en vida. Todavía espera ver luz, escuchar voces, sentir calidez. Y los arcontes conocen eso. Lo diseñaron así. Aquí está la parte perturbadora. Según Pisti Sofía, otro texto gnóstico del siglo III, los arcontes tienen la capacidad de asumir formas que tu chispa reconozca. Pueden aparecer como seres queridos que ya murieron, como guías espirituales, como figuras religiosas que veneraste en vida. No son demonios disfrazados en el sentido cristiano tradicional, son proyecciones, generadas por tu propia psique, sí, pero bajo control arcóntico. Toman lo que hay en tu memoria, en tus anhelos, en tu necesidad de consuelo, y lo usan como anzuelo. El principio es simple y devastador. Lo que reconoces como tuyo te atrapa. Si ves a tu abuela fallecida, llamándote hacia la luz, y corres hacia ella con alivio, ya estás capturado. No porque ella sea malvada, sino porque esa imagen, ese reconocimiento, esa familiaridad, son la cadena. El velo no te atrapa con horror. Te atrapa con amor. Con nostalgia, con la promesa de volver a casa. Y mientras tu chispa recién liberada aún opera con patrones sensoriales, el túnel apela a todos ellos. Luz brillante para la vista, voces suaves para el oído, calidez envolvente para el tacto. Los gnósticos hablaban de la copa del olvido, una metáfora de cómo los arcontes no solo borran tu memoria de vidas pasadas, sino que crean falsas percepciones en tiempo real. Te hacen ver lo que ellos necesitan que veas, y según los textos, manipulan tu percepción para que elijas voluntariamente, para que des tu consentimiento. Porque en el sistema arcóntico, el consentimiento importa. No pueden forzarte, pero pueden engañarte para que digas que sí. Y una vez que caes en el reconocimiento, en la familiaridad, comienza el interrogatorio. El apócrifo de Juan es brutalmente específico sobre lo que ocurre cuando tu chispa llega a las esferas arcónticas. No es un encuentro pasivo. Es un interrogatorio. Y la primera pregunta que los arcontes hacen es esta: ¿de dónde vienes, asesino del espacio? Asesino del espacio. No es un insulto aleatorio. Es una acusación ontológica. Desde la perspectiva arcóntica, tu chispa no debería existir aquí.
No pertenece a este cosmos material. Es un intruso. Un fragmento del pleroma que de alguna manera cayó en su reino. Y ellos lo saben. Pero tú, si no tienes gnosis, no lo sabes. Los arcontes no reconocen al Neuma verdadero, no porque no puedan verlo, sino porque su naturaleza está fuera de su comprensión. Ellos solo entienden lo material, lo psíquico, lo que pertenece a su sistema. Entonces te interrogan para ver si tú mismo sabes quién eres. Y aquí entra el concepto del contraespíritu, el antimimon neuma. Según los textos gnósticos, los arcontes crearon un falso espíritu que implantan en los humanos al nacer. Es tu identidad egoica, tu biografía, tu nombre, tu historia, tus apegos, tus miedos, todo lo que crees que eres. Y cuando los arcontes te preguntan quién eres, si respondes con esa identidad, si dices tu nombre, si hablas de tu vida, de tus logros, de tus relaciones, estás confirmando que perteneces a su sistema. Estás hablando desde el contraespíritu, no desde el neuma. Y en ese momento, te tienen. Porque has demostrado que no conoces la diferencia entre lo que eres realmente y lo que ellos te hicieron creer que eras. Los textos describen otras preguntas, otros desafíos. Te piden que justifiques tu existencia, que expliques por qué deberías pasar, que muestres credenciales, sellos, autorizaciones. Es un sistema burocrático, una aduana cósmica, y si no tienes las respuestas correctas, si no puedes declarar tu verdadera naturaleza, no pasas. Y si no pasas el interrogatorio, ¿qué ocurre entonces? Pistis Sophia describe un lugar llamado el lugar medio. No es el infierno cristiano. No es un sitio de castigo moral. Es una estación de procesamiento. Y lo que ocurre allí es tan literal en los textos que cuesta creerlo. Las chispas que no tienen gnosis, que no pasaron el interrogatorio, son llevadas a este lugar. Y allí, según el texto, son bebidas por los arcontes. La palabra griega usada es catapino. Tragar. Devorar. No es metafórica. Los textos gnósticos describen a los arcontes consumiendo literalmente la energía de las chispas capturadas. No las destruyen, las procesan, las extraen. Y después de ese proceso, algo queda. Un residuo. Una chispa vaciada, borrada, lista para ser reformateada. Y aquí viene el siguiente paso. La bebida del olvido. Los gnósticos la mencionan una y otra vez. No es solo que olvides tus vidas pasadas. Es que olvidas que alguna vez supiste algo diferente. Olvidas que hay un pleroma. Olvidas que eres una chispa divina. Olvidas que este mundo es una prisión. Te dan de beber, y cuando despiertas en un nuevo cuerpo, todo empieza de cero, sin memoria, sin contexto, sin las herramientas que podrían haberte liberado. Luego viene la reinserción. Tu chispa, ahora limpia de cualquier recuerdo peligroso, es colocada en un nuevo cuerpo, un nuevo ciclo, una nueva vida que repetirá los mismos patrones, las mismas ilusiones, los mismos sufrimientos. Y esto no es karma. No es un sistema de aprendizaje cósmico donde cada vida te enseña algo y avanzas. Los gnósticos son claros. Esto es extracción energética. Es un mecanismo de reciclaje diseñado para mantenerte produciendo. Produciendo emociones, produciendo energía, produciendo experiencias que alimentan el sistema arcóntico. La función del olvido es mantenerte inconsciente del ciclo. Porque si recordaras, si pudieras ver la repetición, la trampa se volvería obvia. Pero sin memoria, cada vida parece la primera. Cada sufrimiento parece único. Cada muerte parece el final. Y cada túnel de luz parece una salvación. Cuando en realidad es solo la entrada de regreso al mismo laberinto. Déjame hacerte una pregunta en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que ya viviste esto antes, pero no puedes recordar los detalles? Esa sensación de que algo es terriblemente familiar, pero no sabes por qué. Cuéntame tu experiencia. Quiero saber si otros han sentido esto también. Pero los textos no solo describen la trampa, también proporcionan el mapa de escape. Los manuscritos gnósticos contienen algo que a primera vista parece extraño. Fórmulas. Declaraciones específicas que debes pronunciar cuando te enfrentes a los arcontes. Y es fácil leerlas como contraseñas mágicas, como si los gnósticos creyeran que decir las palabras correctas te daba un pase automático. Pero eso sería malinterpretarlas completamente. Estas fórmulas no son hechizos, son declaraciones de identidad ontológica.
Son afirmaciones de lo que eres realmente, pronunciadas desde un lugar de conocimiento profundo, no desde la memoria intelectual. El apócrifo de Juan da un ejemplo. Cuando llegas ante los arcontes del destino que bloquean los caminos, debes decir algo como esto: yo vengo de aquello que es. Vengo de la luz increada. No soy de los tuyos. No me conocéis porque no pertenezco a vuestro reino. ¿Ves la diferencia? No estás pidiendo permiso, no estás negociando, estás declarando un hecho, y esa declaración solo funciona si es verdad para ti, si realmente conoces tu origen, si realmente has desidentificado tu conciencia del cuerpo, del ego, del contraespíritu, porque los arcontes no responden a palabras vacías, responden a la frecuencia ontológica de quien las pronuncia. El principio aquí es profundo. Los arcontes solo tienen poder sobre lo que no se reconoce a sí mismo. Si tu chispa está completamente identificada con tu biografía humana, ellos tienen control total. Pero si tu chispa sabe que es pneuma, que es un fragmento del pleroma, que no nació de este mundo y no puede morir en él, entonces su jurisdicción se desvanece. No porque huyas, sino porque literalmente ya no estás en su dominio perceptual. Hay una diferencia crucial entre saber esto intelectualmente y conocerlo vivencialmente. Puedes memorizar todas las fórmulas del apócrifo de Juan. Puedes estudiar cada nombre arcóntico. Pero si en el momento de la muerte tu conciencia entra en pánico y se aferra a tu identidad biográfica, ninguna fórmula te salvará. La gnosis no es información, es transformación. El Evangelio de María ofrece otro modelo. María Magdalena describe su ascenso a través de las potencias arcónticas. Y cada vez que una de ellas la desafía, ella no recita una fórmula memorizada. Responde desde el reconocimiento. Cuando el deseo la confronta, ella le muestra que ya no desea nada del mundo material. Cuando la ignorancia la acusa, ella demuestra que conoce su verdadera naturaleza. Cuando la ira intenta detenerla, ella simplemente no reacciona. No combate. No argumenta. Solo reconoce a estas potencias como ilusorias. Y ese reconocimiento las desarma. Este es el poder del reconocimiento frente al poder de la resistencia. Si peleas contra los arcontes, validas su existencia. Si los ignoras con conocimiento, se vuelven transparentes. María no huye de ellos. Los atraviesa. Y esa es la clave. Pero aquí está el elemento crítico que los gnósticos nunca dejaron de enfatizar. Esta preparación no puede ser post-mortem. No puedes esperar hasta que estés muriendo para aprender a reconocer la ilusión. En ese momento, tu cerebro estará inundado de DMT. Tu percepción estará colapsando. Tus apegos estarán gritando. Si no entrenaste tu conciencia en vida, no tendrás ninguna oportunidad en la muerte. Los gnósticos practicaban lo que llamaban muertes en vida. Meditaciones profundas donde ensayaban la disolución del ego. Rituales de la cámara nupcial donde experimentaban la reunión simbólica con su contraparte divina. No lo hacían por entretenimiento espiritual. Lo hacían como entrenamiento de supervivencia. Porque sabían que el verdadero examen no vendría en un salón de clases, vendría en el túnel. Y aquí está la pregunta incómoda. Si no puedes reconocer la ilusión ahora, en condiciones óptimas, con tu cerebro funcionando, con tiempo para reflexionar, ¿qué te hace pensar que podrás hacerlo cuando tu cuerpo esté muriendo y todo lo que conociste se esté desintegrando? Pero si logras atravesar las esferas, si logras pasar el interrogatorio, si tu chispa mantiene su reconocimiento, ¿qué hay del otro lado? El pleroma no es el cielo cristiano, no es un lugar con calles de oro y ángeles tocando arpas. La palabra misma, pleroma, significa plenitud, ausencia total de carencia. Los gnósticos lo describían como el estado original de tu chispa antes de caer en la materia. Y volver a él no es llegar a algún sitio, es recordar lo que siempre fuiste. El apócrifo de Juan y el Evangelio de la Verdad intentan describir el pleroma, pero sus descripciones son más poéticas que literales. Hablan de luz, pero no luz física. Hablan de amor, pero no emoción humana. Hablan de conocimiento, pero no información. Es un estado donde todas las divisiones se disuelven, donde el sujeto y el objeto, el conocedor y lo conocido, se vuelven uno, no porque se fusionen, sino porque nunca estuvieron realmente separados. Los textos gnósticos describen la reunión con Barbelo, que es la emanación primera del Dios verdadero, la Madre Padre, el principio andrógino del que todas las chispas surgieron.
Y algunos textos valentinianos hablan de la cámara nupcial, que no es un matrimonio literal sino la reunión de tu pneuma con su contraparte divina, su sisigia. Es la restauración de la totalidad que se fragmentó cuando caíste en el mundo material. Y en el pleroma no hay tiempo. No en el sentido de que todo ocurre simultáneamente, sino en el sentido de que el tiempo deja de tener significado. No hay pasado que lamentar ni futuro que temer. No hay espacio que te separe de otros. No hay carencia que te haga desear algo fuera de ti, porque ya eres pleno, ya lo tienes todo, porque ya eres todo. Pero aquí viene la pregunta que todos se hacen. ¿Se pierde el yo? ¿Desaparece tu individualidad cuando vuelves al pleroma? ¿Dejas de ser tú? Y la respuesta depende de qué textos leas. Los textos setianos tienden a enfatizar la trascendencia total del yo limitado. Hablan de disolución en la luz infinita. Los textos valentinianos, en cambio, hablan de preservación de la conciencia individual, pero elevada a un estado superior. Es como la diferencia entre una gota que vuelve al océano y desaparece versus una gota que vuelve al océano, pero conserva la memoria de su viaje. Ninguna de las dos visiones describe la aniquilación. No es que dejes de existir. Es que la forma limitada de existencia que llamabas yo, esa construcción egoica atada a un cuerpo y una biografía, esa sí se disuelve. Pero lo que queda no es la nada. Es la conciencia pura, el pneuma, la chispa. Y esa chispa, según los gnósticos, se reintegra a su fuente consciente. No pierde lo que vivió, lo trasciende. Y aquí hay un punto filosófico que vale la pena considerar. La pregunta misma de si pierdo mi yo viene del ego. Es el ego el que tiene miedo de morir. El pneuma no tiene ese miedo, porque el pneuma sabe que nunca nació y por lo tanto no puede morir. Solo el contraespíritu, esa identidad falsa que los arcontes implantaron, tiene terror de la disolución. Y ese terror es precisamente lo que te mantiene atrapado. Pero aquí está el giro que cambia todo. Porque todo lo que acabamos de describir, el túnel, los arcontes, el interrogatorio, el lugar medio, las fórmulas de paso, el pleroma, todo eso no es solo un mapa del más allá. Es un mapa de tu conciencia ahora mismo, en este instante, mientras escuchas esto. Mientras respiras, los arcontes no solo operan después de la muerte, operan en tu psique constantemente. Las famosas 7 esferas planetarias no son solo regiones cósmicas, son capas de condicionamiento psicológico. Cada esfera representa un tipo de control mental, un patrón de pensamiento, una creencia limitante, una identidad impuesta. Y atravesarlas no es solo algo que harás cuando mueras. Es algo que debes hacer ahora. El reciclaje no es solo lo que ocurre en el lugar medio después de la muerte. Es lo que ocurre cada día cuando repites los mismos patrones, cuando caes en las mismas reacciones emocionales, cuando vuelves a los mismos miedos, los mismos deseos, las mismas identificaciones. Estás siendo reciclado en vida, una y otra vez. El ciclo no empieza con la muerte, ya estás en él. Y el olvido no es solo la bebida que te dan entre vidas, es tu estado de inconsciencia habitual. Cada vez que te identificas completamente con tus pensamientos, con tus emociones, con tu papel social, estás olvidando que eres pneuma, olvidando que esto es una proyección, olvidando que hay algo más allá del velo. Entonces la advertencia real no es sobre lo que harás al morir, es sobre lo que estás haciendo ahora. Cada momento de identificación con el ego, con el cuerpo, con la narrativa biográfica, es un sí al sistema arcóntico, es consentimiento. No porque seas débil, sino porque no reconoces la trampa. Pero cada momento de reconocimiento, cada instante en que recuerdas que no eres tus pensamientos, que no eres tu historia, que eres la chispa observando todo eso, ese es un momento de gnosis práctica. Y esos momentos se acumulan, se entrenan, se fortalecen. Hasta que cuando llegue el verdadero túnel, cuando tu cuerpo finalmente se apague y las proyecciones arcónticas aparezcan con sus luces cálidas y sus voces familiares, ya no serás un novato. Ya habrás muerto 1000 veces en meditación. Ya habrás reconocido la ilusión 1000 veces en tu vida cotidiana. Y ese entrenamiento, esa gnosis acumulada, será tu única defensa real. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Qué pasa si rechazas el túnel de luz? La pregunta asume que tendrás la capacidad de reconocerlo como algo que puede rechazarse. Asume que en medio del caos de la muerte, con tu percepción colapsando y tus apegos gritando,
podrás ver con claridad suficiente para tomar esa decisión. Y esa capacidad de reconocimiento, esa claridad en medio del caos, eso es exactamente la gnosis. No se trata de rechazar por miedo. No se trata de huir del túnel porque un video de internet te dijo que es una trampa. Se trata de ver a través de la ilusión con conocimiento. De reconocer la naturaleza del velo mientras lo estás experimentando. Y eso no es algo que puedas decidir en el momento. Es algo que ya está decidido por cómo viviste. Por cuánto despertaste tu pneuma mientras todavía tenías tiempo. Los textos gnósticos no dan una respuesta única sobre la mecánica exacta. Algunos hablan de atravesar las esferas usando fórmulas y declaraciones de identidad. Otros hablan de trascender completamente la mecánica porque el pneuma despierto simplemente no es detectado por los arcontes. Algunos describen confrontación. Otros describen invisibilidad. Pero todos, absolutamente todos, coinciden en esto. Sin gnosis, estás perdido. El túnel puede ser atravesado, puede ser trascendido, puede ser reconocido como ilusorio, pero nada de eso ocurre por accidente. No hay trucos de último minuto. No hay hacks espirituales que puedas aplicar en tu lecho de muerte. Lo que determina tu destino no es una decisión en el momento final. Es el nivel de conciencia que cultivaste a lo largo de tu existencia. La diferencia entre el pneuma despierto y el pneuma dormido no se decide al morir. Ya está decidida. Por cada momento que elegiste la inconsciencia o la conciencia. Por cada vez que te identificaste con la ilusión o la reconociste. Por cada instante que olvidaste quién eres o lo recordaste. El conocimiento está disponible. Los textos gnósticos están traducidos, publicados, accesibles. Las prácticas de desidentificación, de meditación profunda, de muerte en vida, no son secretos guardados. Están aquí. La pregunta no es si tienes acceso. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo. Porque leer sobre gnosis no es gnosis. Entender intelectualmente el sistema arcóntico no te libera del sistema arcóntico. Solo el conocimiento vivencial, encarnado, practicado hasta que se vuelve tu naturaleza, ese es el que cuenta. La advertencia gnóstica no es ten miedo del túnel. No es evita la luz. No es rechaza a tus seres queridos cuando aparezcan. La advertencia gnóstica es esta. Despierta antes de que sea demasiado tarde para recordar quién eres. Porque cuando llegue el túnel, ya no habrá tiempo para aprender. Solo habrá tiempo para demostrar lo que ya sabes. Y lo que ya sabes se decide ahora. En este momento. En cada momento que queda. Que la luz te acompañe.